Buenas, volvemos. Estamos acá con Agostina Olivera, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Sociales de la UBA. ¿Cómo estás, Agostina? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Enojada, recién les decía. Bien, bien, bien. Sí. Bien, bien enojada. Bien. Sirve para el conflicto, para la temática. Sí. Lo que quería preguntarte primero, porque un compañero de trabajo a la mañana me pregunta, ¿qué onda el conflicto de universidades? ¿Se pinchó, viste? Porque ayer feriado, no hubo tomas nuevas, la gente no sabe muy bien qué está pasando, así que te dejo responderle a vos al aire. Bien, le respondo a tu compañero de trabajo. Recién dicho un poco le decía, había una posibilidad después del veto del miércoles pasado, que era que efectivamente todo se pinche, ¿no? O sea, pasó con los jubilados de esa manera. Pasó después de la marcha del 23 de abril, en cierto punto. Si bien nos seguimos organizando en algunas instancias, también sucedió. La marcha del 2 de octubre ya había tejido algo distinto. Para nosotros hay algo que se dio, que es que en la marcha del 23 de abril los estudiantes fueron más bien por una vocación individual, en cierto punto, de bueno, yo necesito seguir cursando. Y la segunda se tejió algo más colectivo y más comunitario de la defensa, digamos, de la universidad como tal, después de lo que había sido el 23. Y el veto lo que terminó haciendo fue una reacción muy de abajo, por decirlo de alguna manera, de la gente enojada, así como estoy yo hoy enojada. Ese miércoles había gente en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires y del país muy enojadas. Entonces, no, pinchado no está. De hecho, creo que estamos yendo a un movimiento de alza de acá en adelante. ¿Y cómo se organizan después del veto? Lo que nos pasó con muchos compañeros es que decíamos, bueno, genial, habíamos hecho un montón de medidas, se vetó, ¿y ahora? Como, ¿en qué están las medidas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? Porque te lucha? queda como, bueno, ¿qué hacemos? Hay como una especie de sentido de que necesitamos organizarnos. ¿En qué están pensando también? Bien, y ahora yo creo que a este gobierno se le van a tomar muchísimas facultades en todo el país. Ya hay algunas tomadas. La Universidad de Buenos Aires tiene asambleas en 12 de las 13 facultades de la universidad. Solo ¿Cuál es la única? odontología. Dale. Los compañeros de odontología los invitamos a hacer una asamblea y a organizarse. También son la única facultad que falta. Les vamos a mandar este clip a los compañeros de odontología. Sí, no conozco muchos igual, pero creo que lo podemos hacer. Y yo creo que se viene un momento de eso, de toma de las instituciones públicas, de demostración, digamos, de sacar a la calle la normalidad de la universidad. Como que hay algo ahí de intentar romper un poco la normalidad universitaria, pero no hacia quienes la habitamos, sino hacia la afuera. Ellos vienen diciendo que hay estudiantes fantasmas, vienen diciendo que nuestros docentes no van a laburar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a sacar todo eso a la calle y mostrarles que efectivamente existimos los estudiantes, existen nuestros docentes, son muchas las materias que dan en todas las universidades del país y que eso lo vea la sociedad, los medios de comunicación y que le llegue al gobierno de alguna manera. ¿Cómo combatimos la demonización del gobierno? O sea, ¿cómo nosotros como estudiantes, digamos, que nos estamos organizando, que estamos tomando las facultades, ponele, y que estamos siendo demonizados por eso, logramos que a aquellos actores que por lo menos nos apoyan, digamos, o apoyan la lucha por el conflicto universitario en términos generales, no se aparten con todas aquellas cuestiones que el gobierno viene a decir, digamos? Pregunta difícil, me estás haciendo, Sí. pero de todas maneras, sí, me certifica que es una pregunta difícil. De todas maneras, yo creo que la mejor manera de no lograr, digamos, que cale la demonización que van a hacer sobre nosotros es primero siendo claros con quiénes somos, que es que somos estudiantes universitarios, o sea, pibes que vamos, estudiamos, laburamos, tenemos familia, no sé, como gente muy normal, realmente. Pero más allá de eso, para mí tiene que ver con quién estamos discutiendo. Estamos discutiendo con un presidente de la nación que dice que es doctor y no es doctor, con un subsecretario de políticas universitarias que dice que es docente y no es docente, con una ministra de capital humano que es licenciada en ciencias de la familia, con Santiago Caputo que nunca se recibió. Como que estamos hablando con gente que no tiene ningún tipo de prestigio universitario y que quieren venir a discutir sobre el prestigio de las universidades públicas que tienen a quienes estudiamos, quienes son graduados y nuestros docentes. Para mí tiene que ver mucho con eso en este momento, que no lograr la demonización o enfrentar esa demonización que van a venir a hacer sobre nosotros, que tiene que ver con quién son ellos más que con quién somos nosotros. Y que vienen a hacer esto un poco desde el plano, les dije que estaba enojada hoy, desde el plano del no conocimiento de ningún tipo de lo que implican las universidades públicas en nuestro país y por lo tanto, por el hecho de no haberlas habitado básicamente, porque es un gobierno que en su gran mayoría no las habitó. Después tenés por la otra parte los diputados, digamos, que sí las habitaron. La mitad de la Cámara del PRO fue a universidades públicas, igual decidió vetar esta ley, no quieren darle el derecho a futuro que ellos mismos tuvieron. Ahí hay otra discusión, pero estamos discutiendo con gente que no conoce del prestigio universitario, pues no habitó la universidad pública y porque los lugares que habitó lo hizo para estudiar cosas como la licenciatura en Ciencias de la Familia, que realmente es una carrera que hasta que no apareció Sandra Petovelo nadie sabía que existía. Sí.
Sandra Petopelo, todo un personaje. Yo lo que quería decir, que capaz como presidenta del centro de estudiantes de una facultad de la UBA no te va a gustar, pero siento que esta vez pasó algo distinto a lo que pasa habitualmente, que es que después del veto la cancha la marcó un poco la facultad del interior. Con los centros de estudiantes de Rosario, de Córdoba, tomando cualquier facultad que veían por encima, y la UBA por primera vez acoplándose a lo que decide el interior, que no sé si le da más legitimidad, pero una legitimidad distinta, me parece, a las luchas habituales. No, sí, me gusta igual. Aunque sea presidenta de un centro de estudiantes de la UBA, me parece que es lo que tiene que pasar. Que, sobre todo, siendo la presidenta del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Como que esta pregunta también que me hacía Icha de la demonización es completamente distinta a la demonización que tiene el resto de las facultades, que la que tenemos la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que nos dicen que analizamos cosas de Taylor Swift y el enano de Batman, y para eso nos dedicamos, digamos, cuando no. Y ahí creo que hay una legitimidad que le da que sean el resto de las universidades, más allá de la Universidad de Buenos Aires, la que estén levantando un poco estas tomas y estas medidas, que es necesaria. Y que es necesario, de hecho, que empiezan a aparecer más ellos y ellas en los medios de comunicación. O sea, hay algo que los flashes siempre están en la Universidad de Buenos Aires. Era como cuando tomábamos los colegios, también fui tomadora de colegios, era como cuando tomábamos los colegios en Capital Federal y todos los flashes estaban en el Nacional Buenos Aires o en el Carlos Pellegrini y en los preuniversitarios, ¿no? Bueno, con la UBA pasa algo similar en conflictos nacionales. Todos los flashes van a estar en la Universidad de Buenos Aires. Hay algo de empezar a moverlos también al resto de las universidades nacionales, que es donde se termina viendo también más hartazgo aún que en la universidad, que en la UBA en particular. Porque en la UBA, no sé, el otro día salieron un par de datos sobre las primeras generaciones universitarias. La UBA es la universidad con menos porcentaje de primera generación universitaria. Es un poco, la elite, digamos, de las universidades públicas, lo sabemos, entonces hay flashes que poner en todo el país y particularmente en las del conurbano, que para mí son un actor muy central y dinámico que va a ser algo importante. Estos los libertarios se agarran mucho de ese dato solo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, miren, tal cantidad no es pobre de la Universidad de Buenos Aires. Claro. O sea, justamente en realidad el financiamiento para las universidades nacionales, algo que nosotros tenemos que resaltar es que no es que lo más importante es que financien la UBA porque tiene 6 premios Nobel o cuestiones por el estilo, ese prestigio internacional, etcétera, sino que lo más importante del financiamiento universitario es que justamente las personas que no podrían acceder a una universidad privada, a diferencia de, por ejemplo, muchísimos estudiantes de la UBA que seguramente sí podrían hacerlo y no lo hacen porque la UBA tiene prestigio, puedan acceder a una universidad pública que está en las cercanías de su vivienda, digamos, básicamente como funcionan en todas las universidades del conurbano o en todas las universidades que no son la Universidad de Buenos Aires particularmente. Yo lo que te quería preguntar es que, bueno, hay una discusión que es, que lo veníamos conversando efectivamente, nosotros no creemos que las tomas de las facultades sea algo que conflictúe efectivamente a la cúpula del gobierno actual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que el gobierno efectivamente se sienta confrontado, digamos, con nosotros? Bien, yo creo que las tomas son efectivamente un método de acumulación de movimiento y que también son un método de presión de lo que puede suceder, digamos, de la capacidad que tiene el movimiento universitario argentino como actor social y político dinámico en este contexto de cara al gobierno nacional. Ahora, lo que yo creo que tenemos que hacer a partir de ahora tiene que ver con efectivamente presionar al gobierno con las cosas que a ellos más le afectan, que es, por un lado, de vuelta, poner la cara de los responsables políticos de lo que está sucediendo. O sea, Sandra Petopelo, Carlos Terrendel y el Gallego Álvarez son gente que no está a la altura del cargo que está ocupando, se tienen que ir del lugar que están ocupando y nosotros tenemos que encargarnos como estudiantes universitarios de que los conozca todo el mundo, y ese es un trabajo a hacer, porque a Sandra Petopelo se la conoce, pero a los otros dos nadie los conoce, y ahí hay un laburo, me parece que es importante. Y después es una realidad que lo que vamos a hacer fundamentalmente es el sacar las clases públicas a la calle en la Universidad de Buenos Aires va a implicar que va a haber días en donde este gobierno va a tener toda Independencia y 9 de julio lleno de clases públicas, y que se fije cómo le va a dar explicaciones a la sociedad de por qué no pueden llegar tranquilos a su trabajo, pero ya no por los piqueteros con los que la sociedad se enoja, sino por los estudiantes universitarios a los que la sociedad sí banca. Me parece que ahí hay algo de generar un hartazgo en la sociedad ante el conflicto, moviendo un poco esas cosas que suceden en la calle, principalmente para que salga esa exigencia al gobierno de que nos tienen que dar respuestas a nosotros y a nosotras como estudiantes y como docentes y no docentes universitarios. Bien. Acá, perdón. No, quiero socializar el chat. Acá Mente Flashera pregunta también que muchos de los libertarios sacan info de TikTok
dice como si pensaron como hacer como meterse en las redes dentro como desde el movimiento universitario para dar esa batalla también ahí. Hoy justo tuve una reunión antes de venir para acá, en donde que estaba un compañero que toma la comunicación de Patria Grande, donde milito yo, y nos decía, como, empiezan a hablar más en sus términos, como que están muy correctos, nos decía. Como cuando salen a hablar en los medios y demás, bueno, sí, la lucha y la clase pública y no sé qué, vayan a ser un poco más baiteros, nos decía el compañero. Empiecen a, efectivamente, a debatir más en eso, en los términos de ellos. Estamos enojados, vayan a hablar enojados. O sea, es un poco eso lo que hay que salir a hacer. Creo que esa es un poco la pelea que vamos a tener que dar. Nos vamos a tener que meter en la batalla comunicacional, me parece, y empezar a dar pelea desde ahí, porque en esa sí todavía creo que en el plano de las universidades por momentos nos ganan y es importante darla. No sé cómo la vamos a dar, pero creo que hay que hacerlo. ¿Vos querés preguntar? Sí, algo que estuve notando esta semana, sobre todo con los centros que manejan conducciones reformistas, que hay como un desborde del estudiantado autoconvocado a 100%. los centros de estudiantes. Y incluso en centros no reformistas, compañeros que me decían después del veto, social está tomada, y yo le digo, no está tomada sociales todavía. ¿Por qué no está tomada? Hay que organizar, no es tan fácil, el lunes hay asamblea, debería estar tomada ya, me dice, bueno, tranquilo. Paciencia, somos personas. Eso también lo notabas, mucha gente que Sí, se nota. capaz en el momento nunca se había metido y ahora te dice, che, hay que tomarlo. Sí, yo creo que el lunes vamos a ir a asambleas en todo el país, pero particularmente en la Universidad de Buenos Aires, gigantes. O sea, yo realmente creo que estamos yendo a esa construcción. Creo que las conducciones, en este momento, de las 12, de las 13 que tienen asambleas, hay solo 4 que no fueron las conducciones las que las llamaron a esa asamblea. Yo creo que a esas se las va a llevar puesto el movimiento necesariamente y a las que no, pero igual vayan un esquema de votemos una vigilia, vayamos a esto por un ratito y demás, se las va a llevar puesta a la gente. Quizás me equivoco y lo veremos el lunes. Estoy bastante convencida de que va a ser así y de que lo que están pidiendo los estudiantes son medidas más radicalizadas. Después, efectivamente, como conducción del centro de estudiantes, cada uno tiene la responsabilidad de esto, dejarle un rumbo, ¿no? Y que no sea vamos a tomar para siempre. Pero bueno, me parece que efectivamente es un movimiento que excede a quienes conducen, excede a quienes militamos hoy en día, lo que está pasando. Bueno, tenemos varios videos de tomas y hay un mapa que estuve armando yo, todavía me falta actualizarlo, hay algunas que se levantaron y se van a volver a tomar. Pero bueno, este mapa, lo voy a explicar, básicamente lo estuve armando, es 51 facultades que fueron tomadas o tuvieron vigilias entre el 8 y el 9. Esto quiere decir que no todas estas están tomadas en este momento, sino que Estuvieron. todas estas tuvieron alguna de estas medidas de fuerza. Requería esto, Cook. Lo estoy armando. Algunas están levantadas ahora, las de la UBA tomaron y levantaron para movilizar y ahora van a volverse a tomar el lunes. Hay otras que, como esto lo actualicé el miércoles a la mañana o martes a la noche, después del miércoles se vetó, faltan agregar universidades, pero este mapa es más o menos así. Hubo 35 tomas y 16 vigilias en la noche previa al veto. Además el mapa está muy completo. Sí, sí. Es lo que decían antes. Como que antes generalmente era como, bueno, muy sectorizado acá en Buenos Aires y Sí, de repente... casi todas, creo que son, si no me equivoco, 16 de las 24 provincias, jurisdicciones tienen o tuvieron alguna facultad en toma o en vigilia. La UNCO no incluye Neuquén. Bueno, nada Sí, que ver, pero no está tomada una sede de Neuquén. Ok. O por lo menos en el momento en que hice el mapa no estaba tomada ninguna sede de Te Neuquén. creo, amigo, no pasa nada. O sea, ¿cómo estará el mapa el lunes? ¿Cómo estará el mapa el lunes, no? Sí, efectivamente. Durante todo el año surgieron diversos conflictos, ¿no? En contra de Javier Milei, o del gobierno, o de algún actor particular, etc. ¿Por qué crees que este miércoles particularmente toda la sociedad, lo vimos nosotros cortando Avenida Independencia y 9 de julio. y 9 de julio, aceptó las medidas de fuerza a futuro, digamos? Yo creo que ahí hay algo que venimos diciendo, que el 23 y el 2 lo expresaron también. Lo del 9 de julio de Independencia el miércoles para mí fue... O sea, yo soy una persona que milito hace muchísimos años, corté la calle muchísimas veces, tomé los colegios muchas veces, y Inés lo sabe también. Y en esa búsqueda y en ese marco... en lo que sucedía ese miércoles, el 9 de julio de Independencia, era tacheros, enojadísimos, diciéndonos que cortan la calle, y en el momento en el que le decías, somos estudiantes universitarios, te decían, perdón,
los bancamos y seguían su camino. No existe eso. O sea, realmente hay muy pocas veces que haya sucedido que uno esté haciendo una medida de fuerza de ese tipo, que sabe que le afecta muchísimo a la gente y que se enojan muchísimo con eso, y que también es un pedido en cierto punto hasta el gobierno, porque por algo también vienen cada vez más con el carácter represivo de este gobierno, es porque hay una demanda ahí de la sociedad en cierto punto. E igual cuando se trata de las universidades nos bancan. Y yo creo que tiene que ver con, efectivamente, lo que implica la universidad pública en nuestro país, con que es un valor en sí mismo, no solamente para quienes estamos ahí, sino para las familias. Hace poco en C5N que me tocó ir, les decía, el esfuerzo que hacemos los estudiantes universitarios para poder cursar, no lo hacemos solamente los estudiantes universitarios, las hacen las familias argentinas enteras. O porque vienen pibes de Tucumán y te tienen que bancar para que vos puedas estar cursando en la Universidad de Buenos Aires, o porque te están bancando para que vos puedas seguir viviendo en tu casa, porque si no llegás a tener 28 laburos para bancarte sola hoy en día, como es mi caso, o distintas situaciones que se dan en cada una de las familias. Entonces, excede al pibe o a la piba que está en una facultad. Tiene que ver con su vieja, tiene que ver con su hermano, tiene que ver con su abuela y tiene que ver con familias enteras esperando ese momento en el que el pibe viene y te lleva el título y dice, mirá, lo logramos, no lo logra solamente uno. Y creo que lo vivimos de esa manera también quienes habitamos las universidades públicas, y que por eso la gente nos banca, porque si no tienen a su hijo en la universidad pública, lo tuvieron en algún momento, sueñan con tenerlo, tienen a su sobrino, a su hermano, a su tío, intentaron hacer una carrera y no pudieron y nos ven a nosotros intentando hacerla. Hay algo ahí de que es parte de la idiosincrasia argentina, en cierto punto, de la universidad pública, y creo que es uno de los eslabones con los que no van a poder, aunque lo intenten. Hace un par de semanas fueron las elecciones UBA y hubo muchísimo comentario vía redes sociales, se habló muchísimo en la comunidad de acá, por lo menos de Capital Federal, de lo que venía sucediendo, y una de las preguntas era por qué, como estudiantes, digamos que estamos del sector progresista del mundo, si se quiere, los peronistas confrontamos tanto con los radicales, cuando 2 semanas después supuestamente estamos del mismo lado. ¿Cómo vienen siendo, o si es que existen realmente, conversaciones con los sectores reformistas de la Universidad de Buenos Aires? Yo creo que lógicamente tenemos discusiones grandes con el radicalismo de base. Si bien, bueno, Unión por la Patria tuvo a la catamarqueña, hija de puta, el otro día con el veto, los radicales vienen en una en donde depende la lucha que estemos dando, son oposición o son oficialismo. Eso es un problema en sí mismo. Después tenemos discusiones sobre el modelo de universidad con el radicalismo. Ahora, tenemos un punto en común, que es que creemos en la defensa del derecho a la educación superior. Entonces me parece que nosotros efectivamente vamos a poder tener que, con quienes de ellos estén dispuestos, tejer los diálogos para pensar acciones que seguramente no sean las tomas, porque no creo que las acompañen, aunque en psicología las están proponiendo ellos mismos. O sea, la Franja Morada está proponiendo tomar una facultad. No sé cuándo fue la última vez que sucedió esto, no recuerdo. No, pues en 2018 y 2016, como eran parte del gobierno, no las bancaron las tomas. No sé cuándo fue la última vez que la Franja Morada propuso tomar una facultad, al menos en la Universidad de Buenos Aires. Pero más allá de esa medida en particular y que hagan con esa medida, creo que vamos a tener que tener discusiones sobre cómo construir algo. Con la Federación Unitaria de Buenos Aires también pasa eso. O sea, hoy en día existe el centro de estudiantes, los centros de estudiantes de la UBA, la conducen ellos, no estarían haciendo mucho con esa instancia. Me parece que es momento de que lo hagan, pero más allá de eso, creo que hay que pensar en una movida del estilo, una marcha al Ministerio de Educación, una marcha a Capital Humano, que sea de conjunto todos los actores, la izquierda, nosotros, el radicalismo, y ahí poder dejar un poco algunas mezquindades del lado, a sabiendas de que son un sector igualmente que en algún momento va a tener que decidir si va a ser oposición a este gobierno o va a ser oficialismo. No pueden seguir en esta cuerda floja los próximos 3 años, me parece. ¿Cuáles son... bueno, eran preguntas bien concisas, ¿no? Pero ¿cuáles son las fechas a futuro que se manejan, digamos, para la continuidad del conflicto? O sea, porque efectivamente queda un mes para que termine el cuatrimestre, o sea, queda un mes, digamos, en donde los docentes pueden básicamente interrumpir el proceso normal de clases, porque después de eso no hay clase y se termina todo, entonces no pasa nada. ¿Cuáles son las fechas a convocar? El presupuesto nacional, ya no hay más instancias de diálogo convocadas por parte del gobierno, ya no hay leyes a ir a discutir al Congreso. ¿Cuáles son las fechas que tenés en mira? La fecha límite, si se quiere. Ahí yo creo que tiene que ver con la discusión del presupuesto 2025, que hoy desde algunos compañeros y compañeras que trabajan en la Cámara nos decían que será dentro de un mes, en noviembre
en algún momento, mitad de noviembre, se estaría empezando a discutir. Ahora se está discutiendo en comisiones. Ya salió el PRO a decir que con este presupuesto no lo van a poder acompañar. O sea, hay distintos actores que ya están planteando o sea, distintos actores que acompañan en general al gobierno, que ya están planteando que este presupuesto no lo podrían acompañar. Eso abre una ventana de oportunidad de poder discutir de cara al presupuesto 2025, y ahí es donde creo yo que tenemos que llegar. Me parece que en esta búsqueda de ir por apertura de las paritarias y la negociación salarial de los docentes y los no docentes, de la discusión del presupuesto 2025 y de la renuncia de los 3 responsables, la más posible para mí es la discusión sobre el presupuesto 2025, que posiblemente, o que hay que ver si llegamos a lo que efectivamente necesitamos. Hoy en día el presupuesto 2025 plantea un 30% de reducción a las universidades públicas. Bárbaro. Al único lugar que le aumentan un poquito es a los hospitales universitarios, pero un solo 2%, tampoco hacemos nada con eso. Y también plantea la reducción, sobre todo salarial, de los docentes y los no docentes. Entonces, en ese plano va a ser insostenible el año que viene si no se discute el presupuesto 2025. Ya salió... fue Jacobiti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, también radical, salió a decir que si el presupuesto sale como está hoy, ya el año que viene no arrancan, digamos, las clases. Entonces, en ese punto me parece que la discusión y a donde hay que llegar es a esa discusión del presupuesto. Nada, una última como para ir cerrando. ¿Qué medidas de visibilización aparte de las tomas se pueden realizar? Nosotros ayer pelotudeamos bastante, era en modo qué podemos hacer, y lo que tirábamos era, por ejemplo, jugar un partidito de fútbol en la Avenida Independencia. Estaría buenísimo, boludo. Es que salió una foto del Turco García. No sé si nos conviene eso. Nos mancha por completo. Pero dijimos Sí. que había que invitar futbolistas. Sí, decíamos. Bueno, si son futbolistas, sí. Exacto. Si son pibitos jugando, claro, no sé. eso va a quedar mal. Llamado abierto a Comar y Lisandro Martínez a acompañar la lucha para el presupuesto universitario. Sí. ¿Tenés otra idea en la cabeza realmente, digamos, de qué es lo que se puede hacer? Porque, bueno, las tomas, efectivamente, hay muchas personas que nos las van a bancar, que antes no las hubieran bancado. Hay muchísimas personas que efectivamente siguen en contra de esas medidas. Digamos, hay que hacer algo más, ¿no? Yo hoy me desperté con un sueño, que es hacer algo que se hizo en 2018 en algunas facultades, que se hizo sobre todo en los 90, que es poner la misma bandera gigante en todas las universidades que diga... Insertemos lo que queramos que diga. Ya estoy para que diga tipo caterva, hijos de puta, pues estoy muy enojada, pero digo, hay que pensar efectivamente. Pero en los 90 se había hecho con universidades en remate o facultad en remate, algo por el estilo. Para mí hay algo de ese impacto visual que es muy caro igual, ese estaría siendo el problema, pero veremos cómo se soluciona. En todas las universidades nacionales sería espectacular, pero al menos de la Universidad de Buenos Aires, que es de base donde podemos ir a articular más rápidamente, me parece que es una buena medida de visibilización. Y después creo que hay algo de, así como vamos a sacar esta semana las clases públicas a las calles cercanas a la facultad, me parece que hay que ir a Plaza de Mayo a una gran jornada de clases públicas. Los gremios docentes vienen discutiendo poner una carpa blanca, como también se hizo en otros momentos de nuestro país, también en la Plaza de Mayo. Así que creo que ahí son algunas de las medidas que nosotros podemos pensar para darle más visibilización al conflicto. Pero que sobre todo me parece que lo que tenemos que hacer es ir a presionar al gobierno. El conflicto está bastante visibilizado. Claro. O sea, la gente sabe lo que está pasando con las universidades, más que lo que pasa con cualquier otra cosa. En este momento me parece que le vamos a tener que hacer cosas que también empiecen a molestar un poco a el gobierno nacional. Totalmente con eso de la molestia, porque además hay algo que uno no entiende, por lo menos a mí me pasa que no entiendo qué le termina molestando al gobierno. ¿Viste? Como que uno hay una marcha gigante y de repente, ¡ay, el veto! Y dices, pará, pero loco, yo pensé que en la política que uno conoce eso molestaba. Pero, por ejemplo, con la lucha del Hospital Bonaparte, se llevó más o menos a algo por lo menos mejor. Hubo mucha gente, no sé, no politizada, que empezó a salir, no sé, en Luso hablaron del Hospital Bonaparte, y esas cosas que quizás a ellos sí les empieza a molestar, que a su público no politizado, que habla de cualquier cosa, no sé, coger todo el día y no hay política ahí, de repente empiezan a molestar. Como cómo hacer para llevar el conflicto universitario más allá de un stream que se llama Patria Tuitera, digo, como otros lugares. ¿Cómo se puede articular eso? Como conquistar ese ámbito no politizado y llenarlo con las universidades. No, es que ahí creo que hay que volver a lo que le decía al principio cuando preguntabas lo de si vamos a empezar a meternos más en las redes. Ahí tiene un lugar muy importante, pero más allá de él, pobre solo, no va a poder. Me parece que también es dar esa pelea. O sea, hay que empezar a hablar en sus términos. O sea, esto que les decía antes, son gente sin prestigio universitario que quiere venirnos a discutir a nosotros. No, la verdad que no. Me parece que hay que pensar cómo tejemos esas maneras, cómo pensamos esas cosas que se empiecen a literalmente viralizar de alguna manera, que demuestren quiénes somos nosotros, quiénes son ellos y por lo tanto quién tiene
más peso en esta discusión y que le llegue a su público. Digamos, hoy veía, ayer Futurock fue a la UADE a hacer una nota y a preguntarle a la gente, y había un porcentaje de gente muy respondiendo literalmente con el discurso libertario textual, no, porque las auditorías son muy importantes. La verdad, como yo creo que además le preguntaste al pibe que es una auditoría y no tiene la más puta idea. Aprendió la palabra este año, obvio. Exacto, y no tiene la más puta idea. Y había otros que igual era, no, yo banco la universidad pública, la verdad, no entiendo bien qué está pasando, pero... Entonces hay un porcentaje que todavía no entiende bien qué está pasando y que creo que podemos salir a convencer. Esa es un poco la tarea que creo que tenemos que darnos estas semanas. Claro, yo creo que también hay ahí como un trabajo de hacer de responderle el discurso de ellos. O sea, hay algo que no estamos haciendo que es, bueno, ellos nos están exigiendo auditoría. ¿Cómo hacemos para contrarrestar por lo menos ese discurso? O sea, es lo único que tienen, digamos, de manera retórica en contra de las universidades públicas en términos generales. Ir a confrontar con el discurso de ellos es algo que todavía no venimos haciendo. También habría que pensar en cómo darle una vuelta a eso, ya sea en las redes sociales, ya sea en medios de visibilización, ya sea como sea. Responderles directamente. Adorni salió por las conferencias de prensa esas que haces a decir, las tomas son ilegales y no tenemos problema en ir a la justicia para llevar la fuerza pública a intervenirlas. Y nadie le respondió todavía esa barbaridad que se le ocurrió decir a Adorni, que básicamente les dijo que nos iba a mandar la policía a las universidades cuando rompe completamente la autonomía universitaria. ¿Viste? Como que hay que empezar a tener un diálogo con ellos, pero para eso también tenés que lograr que, bueno, ese diálogo se difunda. Pero me parece que hay que darnos un poco esa tarea. Si no, ellos dicen lo suyo, nosotros decimos lo nuestro y parece que nunca se dialoga y hay que empezar a intentar construirlo, me parece. Sí, es que hay algo con esas cosas que dice Adorni, tipo, ¿qué dijo este tarado? No importa. Total. Y lo pasás, tipo, no le das pelota. Después se termina como incrustando eso en el discurso, más allá de que lo diga Adorni. Estoy muy orgullosa que el cartel que se difundió haya sido el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales diciendo que cobran 5 millones de pesos. Y le mostraron el cartel en La Nación Más. Sí, fue espectacular. Me hizo muy feliz. Bueno, tengo un par de videos. A ver, uno de Rosario subí que me gustó mucho. Básicamente el contexto es que hicieron una asamblea de interfacultades entre todas las facultades de la UNR. Y se votó, ahora vamos a estar viendo, pero mucha gente. Y se votó hacer tomas en las 12, 13 facultades que tiene la UNR el lunes. El lunes, asambleas en todas las facultades con el compromiso de llevar la moción de tomarlas. Afirmativo. Estos videos donde están todos levantando la mano me encantan. Son muy emocionantes. Después hay uno de la UNSAM, que ese creo que es el mejor de todos. Que están en el rectorado estallado de gente. A ver. De La Plata, sí, De La perdón. Plata, de La Plata. Sí, perdón. Es espectacular. Buenísimo, ¿no? boludo. Además, las ¿Además luces... de noche o no? Sí, las luces... Es espectacular. Ahí va. hermoso. Ay, eso te da como el cordobazo, no sé. te da Total. como eso. Histórico. Qué gran idea. El lunes hay asamblea también en todas Sí. las facultades de La Plata. Claro, tomaron solo el rectorado por el momento, ¿no? Por el momento sí. Esto es La Matanza. En la vida se había tomado esta universidad también, es la ¿Esta? primera vez, sí. Igual hay un quilombo Es medio que... muy buena, ¿eh? La de La Sí, Matanza es muy buena. Es muy buena. Hay un quilombo que medio que el centro no quiere tomar y cerraron con candado. No sé El qué, centro cómo y el está rectorado pasando. están juntos, entonces no quieren que se tome. Dejaron entrar a la policía también adentro de la O sea, el universidad. peor centro del mundo. Es gravísimo. El peor centro del mundo. Están al lado de los Tobanis. Bueno, ahí vimos una de Tandil. Una última. ¿Qué queda para Punto. aquellos... Sí, sí. ¿Qué queda? ¿Qué Nada. queda para aquellos docentes de universidades públicas que votaron a favor del veto? El escrache público, El yo escrache creo. público. La No gente queda que hoy venía renuncia, enojada. las firmas para- Pero yo creo que esa gente hay que decir y hay que hacer en todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires y particularmente en el Consejo Superior que sesiona este miércoles, hay que decir que son gente que son personas no gratas en la universidad pública. Sabrina Smechet. Sabrina Smechet es un claro ejemplo de eso, docente de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales. Jefa de cátedra. Y así hay muchos. me Finochearon parece. la UNLAM. No Finochearon tenemos también. creo que no está la imagen, pero le pusieron carteles con su cara. No, Sí. que no La UNLAM. entre. Hay que hacerlo. O sea, son gente que no puede ingresar más a la Facultad de la Universidad de Buenos Aires y que todo el mundo, así como tienen que conocer la cara de los tres responsables del gobierno nacional, tienen que conocer la cara de estos diputados. En La Pampa fueron, creo que eran 5 estudiantes que fueron a llevar una carta a Dorheim, que diputado de La Pampa, que votó a favor a favor del veto, en contra de la ley, y el chabón dicen que se fue escondido en el baúl de un policía. Ah, lo vi. Ay, me Lo dijeron en La encanta. Nación. Quiero que tengan que hacer todos eso. Sí, por lo menos. Por lo menos, que se como les mínimo. dificulte algo la movilidad.
Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias a vos por venir. Gracias a ustedes. Seguramente Sin Conflicto sigue la semana que viene, capaz te volvamos a llamar. Vale, Así que a disposición. un gusto.